Contar con auténticos expertos en sus campos. En primer lugar, hablará el doctor Sergio Raposeiras. El título es Hemorragia en paciente con síndrome coronario agudo y revascularización percutánea reciente, sobre si hay que suspender o no la doble antiagregación. Sergio es cardiólogo clínico, trabaja en el Hospital Álvaro Cunqueiro y es un auténtico experto en el campo del síndrome coronario agudo y el riesgo hemorrágico. Es líder de varios registros multicéntricos internacionales, como el registro Blimas, el registro RENAMI y otros que están por llegar. Y después hablará el doctor Pablo Jorge, que hablará sobre el manejo del paciente con vasoespasmo coronario y muerte súbita. Decir también que Pablo es un auténtico experto en el campo de la muerte súbita, está muy vinculado al grupo de RCP de la SEC y además es también vocal de la sección de cardiopatía isquémica y cuidados agudos cardiovasculares. Y la última charla la haré yo. Me llamo Albert Ariza, soy cardiólogo clínico del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y mi charla tratará sobre las novedades referentes a las complicaciones mecánicas del infarto, las novedades en 2020. Finalmente, como aspectos logísticos a recordar antes de empezar la primera charla, recordad que podéis hacer vuestras preguntas y colgarlas a través del chat que está habilitado en la página de transmisión de este directo. Y finalmente también un breve recordatorio, a pesar de que todos los contenidos de cardio están disponibles hasta el día 1 de abril, en los que deseéis obtener los créditos CASEC y del Sistema Nacional de Salud, deberéis visualizar los vídeos de las presentaciones antes de mañana, viernes 21 de abril a las 23:59. Y ya sin más dilación pasamos a la primera ponencia del doctor Raposeiras. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Albert la presentación y también agradecer a la Sociedad Española de Cardiología la invitación a participar en este evento, que para mí es un placer, sobre todo un tema como este, que es de tanto interés, como el de qué hacer con la terapia antitrombótica en un paciente que presenta un sangrado tras un síndrome coronario agudo. Entonces, a modo de introducción, pues dar una serie de pinceladas sobre los sangrados después de un síndrome coronario agudo, decir que alrededor de cada 100 pacientes que son dados de alta por un evento coronario agudo, entre 2 y 4 reingresan en el primer año por un evento hemorrágico. Y si es importante la incidencia, también es importante el momento en que ocurren estos sangrados, puesto que la mayor parte de los sangrados ocurren al principio, en las primeras semanas tras el alta por el síndrome coronario agudo. Curiosamente, también es cuando es más alto el riesgo de reinfarto, pero si nosotros balanceamos ambos riesgos, pues tenemos que en el primer mes el riesgo hemorrágico llega a ser incluso superior al riesgo isquémico. Por otro lado, también es importante la localización de estos sangrados. En la fase intrahospitalaria, la mayor parte de los sangrados son sangrados vasculares, más allá del alta, la mayor parte de los sangrados son sangrados gastrointestinales, pero ojo, porque entre el 5 y el 10% de los sangrados mayores son sangrados de localización intracraneal. Luego es también importante la severidad del sangrado. Por suerte, la mayor parte de los sangrados que ocurren tras un síndrome coronario agudo son sangrados menores, sangrados BARC1, BARC2, y solamente 1 de cada 10 sangrados son sangrados mayores después de un síndrome coronario agudo. Por tanto, pues en este sentido tenemos suerte, y aparte es que casi el 40% de los sangrados son sangrados triviales. Luego está el impacto pronóstico que tienen esos sangrados en los pacientes con síndrome coronario agudo. Un sangrado multiplica por 4 la mortalidad de un paciente con un evento coronario agudo, y de hecho la mortalidad en el primer año tras un sangrado en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo es en torno al 10%, y esa mortalidad es asociada de forma directa con el sangrado, pero también de forma indirecta con asociaciones que tienen el sangrado, como por ejemplo un incremento del riesgo trombótico. Claro, a la hora de valorar el pronóstico del sangrado hay que tener en cuenta la localización. No es lo mismo un sangrado que sea intracraneal, en donde la mortalidad es del 25%, que un sangrado gastrointestinal, en donde la letalidad es del 1%. Luego, por otro lugar, está la severidad de ese sangrado. Nosotros tenemos que los sangrados BARC1 y BARC2 empeoran el pronóstico, pero de una forma que puede ser asumible, pero cuando nos encontramos ante sangrados BARC3 en adelante, el pronóstico llega a ser incluso peor al pronóstico que puede suponer el tener un reinfarto.
Y también es interesante el momento en que ocurren los sangrados, puesto que sabemos que los reinfartos que se asocian a una mayor mortalidad, excluyendo la trombosis del stem, son los reinfartos que ocurren más allá del primer año. Sin embargo, con los sangrados ocurre lo contrario. Los sangrados que se asocian a una mayor mortalidad son los sangrados que ocurren en el primer año, y ahí es en el contexto en el que nosotros nos manejamos en esta presentación. Luego, por otro lado, se tiende a considerar el sangrado desde un punto de vista negativo, que lo tiene, pero también lo podemos ver como una oportunidad, y lo podemos ver como una oportunidad para hacer una búsqueda y diagnóstico precoz de cánceres. Sabemos que los pacientes que presentan un sangrado multiplican por 3 la probabilidad de diagnosticar un cáncer, y no es que la medicación antitrombótica en ese paciente vaya a provocar el cáncer, puesto que la mayor parte de los cánceres se descubren en los primeros meses tras el alta, sino es que en esos pacientes esa medicación antitrombótica actúa como un estímulo estresante, lo que se llama el bleeding stress test, ¿no? Aparte, pues esa relación es mayor a medida que aumenta la severidad con los sangrados espontáneos y sobre todo con los sangrados de vísceras que están comunicadas con el exterior, como son los sangrados gastrointestinales, genitourinarios o broncopulmonares, ¿no? Entonces, claro, lo que es más interesante en todos estos pacientes es poder nosotros adelantarnos y tratar de prevenir que ocurra el sangrado, y para eso pues actualmente tenemos diferentes escalas de riesgo que nos pueden ayudar a la hora de predecir el riesgo de sangrado y decidir cuál es la terapia antitrombótica más conveniente, tanto en cuanto al tipo de doble antiagregación como en la duración de la misma. Dicho ya todo esto, pues nos encontramos con un paciente que ha presentado un sangrado en el primer año tras un síndrome coronario agudo, y la pregunta que nos planteamos es la interrupción de la doble antiagregación. Pues bien, si os fijáis en datos del registro DAT, hasta un 10% de los pacientes interrumpen la doble antiagregación en ese primer año de forma no recomendada, ya sea pues por un sangrado, porque el paciente va a ser sometido a una cirugía, etc. Y en esos pacientes lo que nosotros más tememos es la trombosis del stem. Pues fijaros, en pacientes que suspenden la doble antiagregación en el primer mes, las tasas de trombosis del stem rondan el 5%, es decir, cifras muy altas, y en los 3 primeros meses, cuando se suspende la doble antiagregación entre el primer y el tercer mes, pues están en torno al 3%. Y esto es común con diferentes estudios, en donde cuando analizaban de forma independiente los predictores de trombosis del stem, se veía que el hecho de suspender la doble antiagregación tras un síndrome coronario agudo en los 3 primeros meses se asociaba con un incremento significativo del riesgo de trombosis del stem. Pero no solo hablamos de trombosis del stem, sino también un aumento del riesgo de infarto de miocardio, de necesidad de nueva revascularización, de muerte cardíaca, de eventos combinados, etc., ¿no? Y sobre todo, interesante en esta diapositiva, que es del estudio PARIS, es que la mayor parte de los eventos que ocurren en pacientes que se ha retirado la doble antiagregación ocurren en la primera semana tras retirar la terapia antitrombótica. Por tanto, aquí nos planteamos qué hacer cuando un paciente que ha tenido un evento coronario agudo, ha sido sometido a revascularización percutánea, presenta un sangrado. Y aquí existen unas recomendaciones que son del año 2017 del Grupo de Trabajo de Trombosis de la Sociedad Europea de Cardiología, y que lo que hacen en estas recomendaciones, que son muy sistemáticas y sobre todo centradas en el riesgo trombótico, es dividir si el sangrado es extracraneal o si el sangrado es intracraneal. Si el sangrado es extracraneal, pues valoran si la revascularización, la ICP, se realizó en los primeros 30 días. En caso de ser así, es decir, pacientes que se han revascularizado en ese primer mes, se debería mantener la doble antiagregación, y si no fuese posible, porque pues el sangrado no se encuentra controlado, pues se podría retirar uno de los antiagregantes manteniendo antiagregación simple y reintroduciendo el segundo antiagregante lo antes posible. Cuando nos encontramos con pacientes en que el sangrado lo presentan más allá del primer mes, es decir, entre el primer mes y el primer año, en esos pacientes se podría considerar suspender la doble antiagregación. Lo ideal sería mantener antiagregación simple, pero en caso de que se suspendiera el segundo antiagregante, se debería reiniciar en los primeros 3 días. Además, a la hora de considerar reintroducir la doble antiagregación, tenemos que tener en cuenta en estos pacientes cuándo tuvo lugar el sangrado en relación con el evento coronario agudo. Si el sangrado ocurre más allá de los 3 primeros meses, se podía suspender ya la doble antiagregación. Si el sangrado ocurre en los primeros 3 meses, se debería volver a reintroducir la doble antiagregación.
Estas recomendaciones, que eran de la Sociedad Europea de Cardiología, sobre todo centrados en el riesgo trombótico, puesto que no hablan nada de lo que sería el evento hemorrágico, contrastan con las recomendaciones ya de otras sociedades, como por ejemplo la Sociedad de Digestivo, en donde ya se centra más en lo que es el riesgo hemorrágico, y ellos establecen que un paciente que está con terapia antiagregante y que presenta un sangrado gastrointestinal, si las características endoscópicas son de bajo riesgo, se podría mantener la doble antiagregación, sobre todo cuando se controla el sangrado, y en pacientes que tienen características de alto riesgo, ahí se debería mantener antiagregación simple, y la indicación para la doble antiagregación se debería consensuar con el cardiólogo en función del riesgo trombótico. Hay que decir también aquí en estas recomendaciones, que son interesantes, que cuando mandan continuar con antiagregación simple, prima la utilización de un inhibidor de P2 y 12 en lugar de la aspirina. Por tanto, estamos ante pacientes que presentan un sangrado extracraneal. En esos pacientes nosotros sabemos que si reintroducimos o mantenemos la terapia antiagregante aumenta el riesgo hemorrágico. Sabemos que en esos pacientes, si suspendemos la terapia antiagregante, son pacientes en prevención secundaria, aumenta el número de eventos isquémicos y también las tasas de mortalidad. Por tanto, en esos pacientes debemos de combinar, lo cual pues, hace que sea difícil a la hora de establecer recomendaciones, lo que es las características del evento hemorrágico con también el riesgo trombótico que presenta el paciente, ¿no? Ante un sangrado intracraneal, pues aquí hay menos duda, porque es un sangrado que pone en riesgo la vida del paciente, la mayor parte de ellos. Aquí hay que suspender todo tipo de terapia antiagregante, y se plantean aquí dos dudas, ¿no? La primera duda es si en esos pacientes nosotros debemos hacer transfusión plaquetaria. De hecho, pues lo que aún recomiendan las guías en esos pacientes. Pues bueno, aquí hubo un estudio, el estudio PATCH, que randomizó a pacientes que estaban tratados con terapia antiagregante a recibir transfusión de plaquetas versus no transfusión de plaquetas, y valoraban cuál era la discapacidad posterior al sangrado en base a la escala Ramsay modificada, y se vio que la transfusión de plaquetas no aportaba ningún beneficio. Incluso cuando se analizaban diferentes subgrupos, pues podía ser incluso un resultado perjudicial, ¿no? Por tanto, pues aquí debería haber una actualización cuando salgan las próximas recomendaciones de las guías europeas. Luego la otra duda es: el paciente ha presentado un sangrado intracraneal, ¿debemos reintroducir la terapia antiagregante cuando el sangrado se encuentra controlado o tenemos que tener precaución? Pues se ha visto que en prevención secundaria reintroducir la terapia antiagregante no aumentaba de forma significativa el riesgo de sangrado, lo que sí que reducía eran los eventos isquémicos. Si bien es cierto que aquí hay un grupo que merece particular atención, que son los pacientes que tienen angiopatía amiloidea, en donde en esos pacientes el reintroducir la terapia antiagregante sí que aumenta de forma significativa el riesgo hemorrágico, sobre todo a nivel intracraneal. Por tanto, pues claro, en estos pacientes estaríamos muy comprometidos, sobre todo si el sangrado ocurre en el primer mes después del síndrome coronario agudo, en donde ahí pues, probablemente nos viéramos obligados a reintroducir la doble antiagregación, corriendo un riesgo muy alto de sangrado intracraneal. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Y en este sentido pues me baso en las recomendaciones de las guías de doble antiagregación que se presentaron en el año 2017 por Valgimili, y ahí, aunque ahí poco vais a poder ver, pues lo que resumen es que en pacientes con un sangrado leve no se debería retirar la doble antiagregación. En pacientes con un sangrado moderado se podría considerar retirar la doble antiagregación, sobre todo si el sangrado ocurre más allá de los 3 primeros meses. Si nosotros estamos ante un sangrado severo, pues ahí se debería retirar la doble antiagregación manteniendo antiagregación simple, y ahí vuelven otra vez a especificar la utilización del inhibidor P2 y 12 en lugar de la aspirina cuando estamos ante sangrados gastrointestinales. Y si estamos ante un sangrado que pone en riesgo la vida del paciente, como los sangrados intracraneales, deberíamos suspender todo tipo de terapia antiagregante y reintroducirla cuando ese sangrado estuviera controlado, que en el caso de los sangrados intracraneales pues probablemente necesitarían una técnica de imagen de control. Como, bueno, no sé si ahí os podéis fijar o no, porque sale con una letra muy pequeña, pero en esas recomendaciones se sigue poniendo para los sangrados severos y para los sangrados que pueden limitar la vida del paciente la transfusión plaquetaria, que pues probablemente ahora ese aspecto se encuentra desfasado.
Por tanto, a modo de conclusiones, ante un paciente con un síndrome coronario agudo y que se le ha realizado revascularización percutánea reciente en el primer año y que presenta un sangrado en ese primer año tras la revascularización, pues si nosotros tenemos un sangrado menor, deberíamos mantener la doble antiagregación. Si tenemos un sangrado mayor extracraneal, deberíamos mantener la doble antiagregación, salvo que ese sangrado pues, no se pudiera controlar o tuviera unas características de alto riesgo. En esos casos deberíamos, si es posible, mantener antiagregación simple, y en pacientes con sangrados intracraneales deberíamos suspender los dos antiagregantes y reiniciarlos cuando el sangrado se estuviera controlado. Es importante que ante un paciente que presenta un evento hemorrágico tras un síndrome coronario agudo se debe hacer un reset del riesgo, tanto trombótico como hemorrágico, y en esos pacientes, por ejemplo, si están tratados con doble antiagregación, con Prasugrel o Ticagrelor, deberíamos cambiar en caso de reiniciar la doble antiagregación a Clopidogrel, y también deberíamos de considerar la duración de la doble antiagregación. Es luego también importante el tema del tiempo. Cuando el sangrado ocurre más allá del sexto mes, ahí no tiene sentido reiniciar la doble antiagregación. Cuando el sangrado tiene lugar en los 3 primeros meses, deberíamos reiniciar la doble antiagregación, y queda más en duda lo de qué hacer en los pacientes que tienen un sangrado entre el tercer y el sexto mes, y probablemente ahí habría que individualizar entre las características del sangrado, si hay alto riesgo de que vuelva a recurrir. Por ejemplo, si estamos ante un paciente con una cistitis rádica, pues probablemente estemos obligados a retirar la doble antiagregación, pero si tenemos un paciente que tiene una lesión gástrica que se controló con cauterización, pues probablemente debamos reiniciar, sobre todo si el riesgo trombótico es alto. Muchas gracias. Pues muy bien, Sergio, muchísimas gracias por tu presentación tan brillante y didáctica como siempre. Luego, al final de las 3 charlas, haremos una discusión durante unos minutitos. A continuación, como decíamos, Pablo Jorge, un cardiólogo de críticos de verdad, tiene un tema que es un auténtico desafío, y seguro que nos ilustra muy bien sobre el manejo del paciente con muerte súbita por vasoespasmo. Gracias, Albert. Gracias a la SEC, a todas las personas que están detrás de las cámaras y en la planta alta haciendo que esto funcione durante tantas horas, durante una semana completa. Yo creo que vamos por el 3er año y probablemente pues, sigan siendo varios más en los próximos, ¿no? Entrando en materia, y como dice Albert, me ha tocado un tema que es un tanto desafiante y que en lo que probablemente haya más sombras que luces en la resolución, en las conclusiones que voy a poderles dar al final. Y todo esto empieza, pues, Albert me comenta que me parece desarrollar este tema, y lo primero son muchas dudas porque digo, bueno, vamos a ir a ver si hay alguna evidencia, lo primero, y pues más me complico cuando empiezo a buscar qué tenemos acerca de la muerte súbita asociada al vasoespasmo coronario, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver qué dicen los colegas, y entonces pues lanzo un pequeño debate en Twitter en el que participan pues varias personas conocidas del entorno del manejo del paciente agudo y demás, y resulta que llama la atención que pasa lo mismo que yo pensaba, es decir, todo está basado en relación al vasoespasmo y la muerte súbita en experiencias propias. Yo tuve un paciente que ha tenido numerosas descargas, yo tuve un paciente que ingresó y le pusimos un DAI, yo tuve un paciente que no le puse un DAI, y al final el cúmulo, la aglomeración de este tipo de experiencias es la que ha ido poniendo algo de luz, como veremos después en algunos registros, ¿no? Por lo tanto, llegados a este punto, digo, pues nada, me lanzo a la piscina en busca de un objetivo, ¿no? Y en ese objetivo veo una marabunta de información en la que creo que lo he centralizado en 5 puntos, ¿no? Que es que la presentación clínica del paciente con vasoespasmo coronario es relevante, no es lo mismo un vasoespasmo coronario sin muerte súbita que con muerte súbita, lógicamente. Es un reto diagnóstico, ya lo nombraba Albert antes, porque la mayor parte de las veces, o porque infrautilizamos mucho las técnicas que tenemos para confirmar el diagnóstico cuando no lo tenemos. Es una población que suele haber unos desencadenantes que a veces no buscamos claramente y que nos pueden poner en la pista de que se trate de ese perfil de paciente.
Y después el cuarto punto es el más controvertido, ¿no? Es decir, ¿a quiénes les ponemos un DAI, ¿no? ¿A todos? ¿A ninguno? ¿Vale la sospecha clínica para decidir poner un DAI? Y después si realmente el camino por el que vamos, y aquí hablo un poco de un tema que me interesa especialmente, que es la desfibrilación pública, ¿no? Si conseguimos formar a la población española como hacen otros países europeos y además tenemos desfibriladores que se pueden usar en menos de 5 minutos o en menos de 3 minutos cuando ocurre una parada cardíaca, pues probablemente esto ayude también quizás a resolver la duda en pacientes dudosos sobre la indicación de poner un desfibrilador o no, ¿no? La incidencia es muy poco clara, no sabemos realmente cuál es la incidencia real de vasospasmo que provoca muerte súbita. Hablamos en torno a un 2,4%, pero esto se basa en pacientes en los que hemos sido capaces de diagnosticarlos, otros quedan en el limbo porque a lo mejor no llegamos a diagnosticarlo y, como digo, se basan en registros de pocos pacientes, ¿no? Y después está el tema del test de provocación, ¿no? Si el test de provocación de vasospasmo con acetilcolina o ergonovina se lo aplicáramos a todo el mundo, pues a lo mejor tendríamos una incidencia diferente o tendríamos más complicaciones o pensamos que realmente no tiene un gran impacto, una gran correlación con la aplicación práctica. Porque alguien puede pensar que si un paciente tiene una parada cardíaca extrahospitalaria reanimada, es probable que si la causa de la parada no la hemos identificado de forma clara y rotunda, se va a llevar un DAI en prevención secundaria. Entonces, si se lo vamos a poner de todas, ¿para qué vamos a someter al paciente a un riesgo adicional, ¿no? Quizás esa sea una pregunta que se puedan hacer algunos, ¿no? Después entraremos un poco más en detalle en eso. En cuanto a los registros, voy a ponerles 3 registros concretos. Un registro japonés, entre 2007 y 2008, no es 2208, serían muchísimos pacientes y algunos ni los conoceríamos aún, en el cual, pues, como vemos, son pacientes con vasospasmo, unos tuvieron parada y otros no tuvieron parada cardíaca. Como vemos, dentro de un registro de 1.400 pacientes, el porcentaje de paradas cardíacas era muy bajo, asociado a vasospasmo coronario, y de estos a un 40% se les llegó a poner un DAI y hubo 2 descargas en el seguimiento, 2 descargas apropiadas en el seguimiento de esos pacientes, ¿eh? Y para resaltar algunos aspectos de los pacientes que habían sufrido parada cardíaca asociada al vasospasmo, pues decir que eran fumadores en líneas generales en los 2 grupos, con y sin parada, pero sí los pacientes que tenían muerte súbita, pues tenían más frecuentemente asociada vasospasmo en la descendente anterior, ¿no? En un registro europeo en el que participaron, un registro español en el que participaron algunos centros europeos, este era un registro simplemente de vasospasmo asociado a arritmias ventriculares, TV o FV, y en el cual en estos, como eran solo pacientes con vasospasmo y arritmias ventriculares, se implantó en mayor porcentaje un DAI y los choques apropiados ocurrían solo en 1 de cada 4, ¿no? Y en uno de los que no se puso hubo una muerte súbita, ¿no? Lo que llama la atención del registro, y que también veremos en el siguiente registro, es que el test de provocación se hacía en un porcentaje bajo de los pacientes, ¿no? Igual que este registro, que quizás es el más reciente, un registro parisino, con más pacientes en el que miraron las paradas cardíacas que habían ocurrido por vasospasmo coronario, que vuelve a estar cerca de un 2%, que el diagnóstico o bien espontáneo o bien con angio estaba dentro de un 50% y que el test de provocación, pues el rendimiento diagnóstico era realmente bajo, ¿no? Quizá por esto también hay muchas dudas acerca de si no somos sistemáticos quizás en hacer el test de provocación, ¿no? Lo que sí había claro es que los pacientes que se habían parado, los pacientes con vasospasmo y parada cardíaca, sí que eran más fumadores que los que no tenían vasospasmo y más abuso de sustancias como la cocaína, ¿no? Aquí es un poco los datos que tenemos, pero también tenemos datos en vida real, ¿no? Y vida real es que en las unidades actuales los pacientes recuperados de muerte súbita los ingresamos en unidades especializadas, los sometemos a hipotermia y
en ocasiones podemos encontrarnos con pacientes que hacen arritmias ventriculares estando en hipotermia y que puede haber un contexto vasospástico favorecido por el frío, ¿no? Este es un caso nuestro real que fibriló el paciente, y este es un caso que me ha seguido las imágenes porque es muy ilustrativo. Miguel Corbí y Marisa Barrio Nuevo en Albacete, que lo presentaron hace 2 años en el simposium de cardiopatía isquémica, y en el que vemos que hay un vasospasmo severo en las 3 arterias coronarias, ¿no? Vemos cómo hay un vasospasmo severo en varias zonas, y bueno, este es un paciente que había sufrido una muerte súbita. En cuanto al proceso diagnóstico del paciente con un infarto de miocardio y sin enfermedad coronaria epicárdica, sabemos que, bueno, que cada vez se habla más del MINOCA y demás. Aquí estamos hablando de MINOCA que provoca muerte súbita, y dentro de estos pacientes pues debemos de ser muy finos, porque encontrar la causa que provoca la parada cardíaca es vital para poder aplicar un tratamiento lo más dirigido posible a la causa que lo precipitó. Entonces, en pacientes que recuperamos una parada cardíaca y no demostramos enfermedad coronaria epicárdica, debemos de buscar más, ¿no? Entonces, entramos en que son pacientes con un eco que suele ser normal, pacientes con una cardiorresonancia que descarta otras causas de parada cardíaca, y después tenemos que irnos en la parte verde de abajo a los test con imagen intracoronaria o test funcionales, porque es aquí donde es vital poder aplicar algún test funcional para llegar al diagnóstico, ¿no? En cuanto a la predisposición de estos pacientes, que lo nombraba al principio, son pacientes que habitualmente son fumadores, los que suelen tener vasospasmo coronario, no suelen tener factores clásicos de riesgo cardiovascular, suele haber un precipitante, aunque es muy difícil demostrar la asociación o encontrar que pueda haber ese agente causal. Normalmente con la cocaína pues puede ser a lo mejor un poco más fácil, pero a veces, y nosotros tuvimos un paciente que fibriló durante un proceso anestésico, entonces bueno, asociar que fue la anestesia la que provocó la fibrilación ventricular, pues a veces es un poco más complicado. Lo que sí parece claro es que la hiperventilación en pacientes propensos al vasospasmo puede favorecer un vasospasmo coronario, y la hipotermia, como hemos visto, también es un tema que es muy interesante porque son pacientes que les aplicamos estos tratamientos en el momento actual y nos pueden poner en la pista de ir a buscar esa causa vasospástica, ¿no? En cuanto al diagnóstico, yo siempre me planteo si son suficientes y aplicables los criterios que proponen los japoneses y después publicados en la European Heart Journal. Y bueno, básicamente la angina vasospástica tiene que cumplir el criterio que sea un dolor, habitualmente en reposo, que cede con nitratos, que suele haber un desencadenante, que puede ser la hiperventilación, que puede ser una sustancia estimulante como pueden ser bebidas estimulantes o la cocaína, que suele asociar cambios eléctricos y que hay que demostrar el espasmo, ¿no? Bien puede ser de forma espontánea o bien provocada por test provocativos, ¿no? Y esos test dinámicos y provocativos, pues los podemos hacer con acetilcolina o ergonomina, que es quizás lo que más se usa en el momento actual, o no farmacológicos con hiperventilación o frío, ¿no? Quizás lo que más se usa es la ergonomina, pero en líneas generales se usa poco, y el rendimiento diagnóstico, como hemos visto en registros que aunque son de pocos casos, no es muy alto, ¿no? Lo que sí está claro es que en pacientes que sospechamos o que no encontramos una causa clara de cuál ha sido la que ha provocado la muerte súbita, yo creo que sí que son pacientes en los que debemos, que adquiere una indicación fuerte de intentar aplicar a estos pacientes un test provocativo si no tenemos ninguna otra causa que justifique la parada, para ver si realmente es esta la causa de la parada, ¿no? En cuanto al tratamiento médico, todos conocemos que el tratamiento óptimo de la angina vasospástica son los calcioantagonistas, como de primera línea, pero una cosa que no debemos de olvidarnos es que a veces estos pacientes con enfermedad vasospástica epicárdica pueden tener enfermedad microvascular subyacente. Normalmente los pacientes con angina vasospástica responden
al tratamiento con calcio antagonista en un 90%, pero no debemos olvidar que debemos de alcanzar la máxima dosis tolerada por paciente, porque se ha demostrado que es en estas dosis en la que se reducen los episodios de vasospasmo, ¿no? Se pueden poner solos o en combinación, bien con otros calcioantagonistas o con nitrato, y que existe un porcentaje de casos refractarios, ¿no? Y es quizás este punto, el último, el que sea más desafiante y más complicado de localizar o poder saber cuáles son estos pacientes, porque quizás, independientemente del tratamiento, sean los que más se beneficien de ponerles un DAI, ¿no? Del DAI hay poca evidencia robusta y se basa en los mismos registros que hablaba al principio. De hecho, oscila entre un 25 y un 75%, y probablemente esto oscile tanto por el grado de seguridad en que la causa es el vasospasmo, o bueno, la verdad que no tengo claro por qué tantas diferencias, ¿no? Pero a la vista está que es difícil establecerlo con una indicación clara, ¿no? Quizá porque hay que valorar en el mundo en el que vivimos si, pues eso, si las descargas inapropiadas o complicaciones asociadas al dispositivo, normalmente infecciones, versus el riesgo de muerte súbita, ¿no? Pero realmente es ponderable, podemos saber cuál es el riesgo de muerte súbita de estos pacientes, podemos predecirlo, y esto yo creo que es un camino que nos queda recorrer porque es muy difícil, ¿no? Las guías recomiendan con una indicación alta dosis máximas toleradas de calcio antagonista, esto está claro, pero en cuanto al DAI, pues bueno, no queda muy claro si parece ser que en pacientes refractarios o que recidivan a pesar de tener calcio antagonista, parece razonable poner un DAI, pero claro, como estamos hablando de muerte súbita, no podemos esperar a un segundo episodio para decidir ponerle un DAI, con lo cual hay un limbo, una zona de gris muy amplia en la que definir claramente un paciente que ha sufrido, que ha sido recuperado en la muerte súbita, cuándo debemos de sentar la indicación de ponerle un DAI, ¿no? Quizá hay algunos aspectos, esto pues, son variables sacadas del registro japonés que veíamos al principio, un registro que ya lleva unos años, y bueno, hay variables asociadas al riesgo de muerte súbita en pacientes con vasospasmo coronario, pero bueno, el que sea fumador pues era entendible, pero bueno, el haber presentado una parada cardíaca lógicamente le da un riesgo adicional. Quizá yo me quedaría de esto con el espasmo en multivaso, ¿no? Quizá el espasmo en varios territorios puede indicarnos o puede darnos una pista de que sea un paciente que se pueda beneficiar más del implante de un DAI, ¿no? Y para ir terminando, como han visto, probablemente haya una infraestimación diagnóstica, probablemente por el bajo uso de las pruebas de los test dinámicos. El uso de ergonomina, yo creo que debemos de aplicarlo o de practicarlo en todo paciente recuperado de una muerte súbita cardíaca sin clara causa identificable, sin enfermedad coronaria, con una resonancia en el que no encontremos otra causa. Creo que debemos de hacerlo, sobre todo en pacientes jóvenes y en el que pueda haber factores precipitantes. Y también creo que no es lo mismo poner un DAI sin saber la causa exacta, que lo hacemos en muertes súbitas del que no encontramos la causa, la indicación es 1A, que teniendo claro el diagnóstico, porque si le ponemos el DAI a un paciente recuperado de una muerte súbita por un vasospasmo, sabemos que además del DAI le tenemos que titular a dosis plenas el calcio antagonista en la medida de lo posible, ¿no? El uso del DAI sigue siendo poco utilizado, pero depende de la serie, depende del entorno y depende mucho de la experiencia profesional. El que ha tenido un paciente con una muerte súbita y un vasospasmo y hace arritmia normalmente es más tendente a ponerlo, y el que no tiene una experiencia tan drástica, pues a lo mejor es más conservador, ¿no? Y lanzo una pregunta porque no tengo la conclusión exacta, porque no tengo claro si es posible determinar el riesgo de recidiva de este perfil tan complejo de pacientes, ¿no? Gracias. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por dar este background para una discusión que seguro que es difícil no tener. Pasamos finalmente a la última charla, que trata sobre las complicaciones mecánicas del infarto, y ya finalmente pues haremos la discusión. Quizás la razón principal para este tema, para hablar de complicaciones mecánicas del infarto, a pesar de que ha habido relativamente pocas novedades, es porque se nos ha
pretendido en algunos foros convencer de que han prácticamente desaparecido con el desarrollo de las redes de perfusión, y veremos que no es exactamente así. La fisiopatología del síndrome coronario agudo no la vamos a descubrir del ateroma a la cascada de aterotrombosis a la trombosis intracoronaria. Quizás vale la pena reseñar que lo que distingue al infarto con elevación del segmento ST, que es el escenario clínico en el cual es más probable que ocurran las complicaciones mecánicas, es que la trombosis ocupa toda la luz y por tanto genera una corriente de lesión subepicárdica. Si esto no se reperfunde de forma temprana y eficaz, pues eso puede llevar al desarrollo de una necrosis, una cicatriz transmural. Y cuando tenemos todo el grosor, todo el espesor miocárdico necrosado, es más lógico o entendible que se pueda generar una rotura, una complicación mecánica. Por lo tanto, la fisiopatología es bastante plausible y fácil de entender. Así como también que el hecho de que en los últimos quizás 10, 12 años se haya diseminado pues de forma muy clara en España y en otros países desarrollados los circuitos de reperfusión, las redes de reperfusión de angioplastia primaria, pues esto ha hecho que pues, muchísimos más pacientes de los que teníamos antes se reperfunden de forma eficaz y se reperfunden en unos tiempos adecuados, y eso hace pues, que la incidencia de complicaciones mecánicas, que como hemos visto se asocian al desarrollo de una cicatriz transmural, pues también haya ido bajando. Y esta asociación se ilustra en este trabajo interesante, que es del grupo de Gregorio Marañón. Aquí analizaron durante un periodo de 20 años los pacientes que tuvieron ingresados. Este trabajo se refiere específicamente a pacientes de más de 75 años y se analiza la incidencia de complicaciones mecánicas entre pues este periodo, entre el 88 y el 2008. Y de forma muy clara a la izquierda vemos que realmente la incidencia del total de complicaciones mecánicas pues, se reduce drásticamente, está por encima del 10% hasta pasar alrededor del 4%. A la derecha vemos la gráfica de mortalidad, y esto también le da, en mi opinión, le da sentido a esta charla, porque a día de hoy son poco frecuentes, son menos frecuentes, pero los pacientes cuando vienen dan mucho trabajo y tienen una mortalidad muy elevada, cada una de las complicaciones. Y es cierto que en este trabajo estamos hablando de pacientes ancianos, muchos de ellos son más difícil considerarlos quirúrgicos en situaciones extremas, pero globalmente, como veremos en algunos datos en los siguientes minutos, la mortalidad de estos pacientes sigue siendo alta, y a pesar de que son pocos, pues son pacientes de los que te acabas acordando. Y es un dato pues, que ya se ha expresado en los últimos años, pero también registros recientes como este pues lo ilustran y lo respaldan. Es un registro portugués de 5 años, de 2010 a 2015, 5.000 pacientes con infarto, y vemos claramente que la incidencia de complicaciones mecánicas está muy asociada a la presencia o no de reperfusión. A la derecha vemos que pues los pacientes no reperfundidos tienen una incidencia muy superior, y si bien es cierto que entre los pacientes reperfundidos no hay diferencias significativas, sí que parece que la angioplastia primaria es el escenario en el que menos frecuente es el desarrollo de complicaciones mecánicas. Es decir, que la incidencia global de complicaciones mecánicas en esta serie era del 1.5, que es quizás alta por incluir a pacientes no reperfundidos, pero en general es bastante plausible y concordante con otras series. Pero realmente, a pesar de que estamos en 2020 y las redes de reperfusión se han consolidado, no es solo oro todo lo que reluce. En el sentido que en nuestra vida real, sobre todo los médicos que trabajamos en críticos, vemos pues, que los pacientes siguen apareciendo por los hospitales con complicaciones mecánicas. Y eso es porque no todo es perfecto. Hay varias causas de no conseguir una reperfusión exitosa y precoz. Y hay causas a varios niveles. Una habitual, especialmente en pacientes ancianos o con comorbilidades o quizás con un estrato sociocultural determinado, es que no consulten de forma rápida al sistema sanitario, y eso pues, genera demoras, genera mayor riesgo de isquemia transmural y a la larga de complicaciones mecánicas. Por lo tanto, los retrasos derivados del paciente cuentan a la hora de explicar las complicaciones mecánicas. Y luego tenemos toda la parte que depende del sistema. Desde el diagnóstico, por desgracia a día de hoy hay pacientes que con un dolor torácico no se hace o no se interpreta adecuadamente el electro en tiempos recomendados, o también tenemos factores asociados a su traslado o a su reperfusión. Hay pacientes que no se puede hacer una angioplastia exitosa por su anatomía coronaria, por los motivos que sea, y por tanto estos grupos de pacientes acaban siendo los que a día de hoy nos nutren de complicaciones mecánicas, pacientes
con diagnóstico tardío, por consultar tarde o por diagnóstico erróneo tardío, o en aquellos pacientes en los cuales pues, o bien se fibrinolizan sin éxito o la angioplastia pues, resulta siendo de resultado subóptimo. Y estos pacientes, a día de hoy, aunque menos, siguen existiendo. Y este dato pues, está respaldado por datos. Este es un registro americano muy grande, de más de 9 millones de pacientes, en lo cual, tanto en infarto con como sin elevación del ST, arriba vemos la incidencia de complicaciones mecánicas, cada una de ellas, pero globalmente, en la línea azul, el total, pues a lo largo de este largo periodo no se reduce, incluso hay en algunos momentos un ligero ascenso, y en lo que se refiere a la mortalidad, como decíamos hace un momentito, pues realmente la mortalidad de las complicaciones mecánicas parece que no baja, que es difícil de realmente controlar. Y volviendo al registro portugués del que hablábamos, recordemos pues 5.000 pacientes, aquí se analiza los tiempos entre el inicio de síntomas y hospitalización, arriba tanto en los pacientes no reperfundidos como en los pacientes reperfundidos, el tiempo entre el inicio de los síntomas dentro de los que tenían complicaciones mecánicas, el tiempo entre el inicio de los síntomas hasta la hospitalización es más larga, es decir, que por lo que sea, pues el paciente tarda más tiempo en contactar con el sistema sanitario, y abajo, dentro de los pacientes sometidos a angioplastia primaria, que teóricamente serían aquellos en los cuales menos tenemos que esperar que esto ocurra, pues los pacientes con complicaciones mecánicas, que lo sabía, tenían tiempos que eran prácticamente el doble. Es decir, pues se consolida nuestra hipótesis fisiopatológica de que realmente el desarrollo de complicaciones mecánicas se asocia tanto con la presencia o no de reperfusión como con la calidad y la precocidad de esta reperfusión. Y hablando específicamente de quizás la complicación de la cual más se habla, que es la comunicación interventricular, este es un registro americano extensísimo, también son prácticamente 4 millones de pacientes, un periodo muy largo de tiempo, pues vemos que de la misma manera que en la imagen que veíamos hace un momento, la incidencia de esta complicación en particular no solo no baja, sino que parece que en algunos momentos tiene tendencia a ascender. Y otro registro pues, similar de los beneficiarios del Medicare en Estados Unidos, durante un periodo también de 15 años, vemos que tanto la incidencia a la izquierda, tanto en ambos sexos, como la mortalidad de la comunicación interventricular posinfarto, pues lejos de reducirse drásticamente como esperaríamos con la diseminación de la reperfusión mecánica, pues ahí sí que, por tanto, pues parece que es un problema clínico real y que pues, va a ser difícil que lo podamos erradicar si no tomamos medidas específicas dirigidas a las causas. Una cosa que sí está cambiando a día de hoy con el desarrollo de las redes de reperfusión es cómo y dónde se diagnostican estos pacientes. Con la filosofía de intentar reducir al máximo los tiempos, pues rápidamente los pacientes con dolor torácico y anomalías electrocardiográficas pues son rápidamente incluidos en el circuito del código de infarto. Y eso hace pues, que si no somos muy minuciosos a la hora de hacer la valoración inicial, sobre todo es importante, yo creo, la cronología del dolor torácico y la concordancia entre el electro y el estado del paciente, pues podamos meter en este circuito pacientes con complicaciones mecánicas. Y esto ocurre y es probable que siga ocurriendo si no afinamos un poquito la valoración inicial. Y hay pacientes que a la hora de hacerse una supuesta angioplastia primaria, pues se acaban diagnosticando de una comunicación interventricular o de una rotura contenida o de una rotura de cuerdas. Y este caso pues es ilustrativo en el sentido que es un paciente con un infarto anterior, anteroapical, en el cual al hacer la ventriculografía realmente pues, se aprecia una comunicación interventricular. Y esto pues, es una situación subóptima que yo pienso que en muchos hospitales va pasando. ¿Cómo podemos intentar evitar esto? Pues bueno, realmente, como decimos, algunos pacientes tienen riesgo de ser diagnosticados en este circuito y por eso es importante siempre intentar tener un alto grado de sospecha. Muy importante la cronología del dolor, pacientes ancianos que a veces se explican mal, parece que es un infarto de pocas horas cuando en realidad el dolor más intenso fue 2-3 días antes, por lo tanto infartos subagudos de más de 12-24 horas hay que tener cuidado, la presencia de necrosis electrocardiográfica, un dato muy llamativo es la disociación entre la extensión del electro y el estado del paciente, típicamente infartos inferiores o laterales pequeñitos, pacientes hipotensos o pacientes con insuficiencia cardíaca, y algunos pacientes en los cuales escuchamos un soplo, no cuesta nada hacer una auscultación de pacientes antes del cateterismo, o pacientes
con clínica pues, atípica o que puede haber variado en los últimos días. Por lo tanto, para intentar minimizar esto, porque el manejo del paciente con una complicación mecánica en la sala de hemodinámica pues, va a tener que ser diferente, pues es importante aplicar el juicio clínico siempre. Y pues conocemos una serie de predictores, eso lo tenemos claro desde hace bastante tiempo. Hay artículos recientes como este de autores de China, en el cual se elabora un modelo predictivo de rotura cardíaca. Son pocos pacientes con la rotura, eran 55, se hicieron una cohorte macheada por sus características, incluyeron al final casi 600 pacientes, y se hizo un modelo predictivo para intentar ver qué factores pues, podían condicionar esta complicación. Y vemos aquí factores que ya más o menos íbamos conociendo, pues el sexo femenino, edad avanzada, ausencia de reperfusión, son disfunción ventricular, taquicardia, bajo peso, son factores que pues, ya nos pueden orientar. Vemos que este modelo predictivo en concreto en este artículo de este año pues tenía una capacidad predictiva bastante buena. Refuerza un poquito lo que ya sabíamos, pero en realidad, como vemos, las publicaciones recientes sobre este tema pues, son de este tipo. Decíamos que quizás la complicación mecánica en la que más se ha publicado, más se ha investigado en los últimos 5, 6, 7 años es la comunicación interventricular. Eso es porque quizás es en la que más avances podemos empezar a ver. Esta es una revisión interesante publicada en European Heart Journal en 2014, en el cual se desmenuza el riesgo de estos pacientes en función del tratamiento que reciben y en qué momento. Parece que los pacientes que se intervienen de forma precoz son los que tienen peor pronóstico. Es evidente que es porque los pacientes en los cuales los tenemos que intervenir el primer día son los que están más graves, eso es indudable. El shock cardiogénico, como veremos, es el predictor más importante. Ya sea aquí, hace 6 años, ya se abre la puerta al potencial rol del soporte circulatorio en fase aguda. Se habla de resultados desconocidos, eso pues ha ido cambiando en estos años. Y poco a poco, cuando los pacientes pues, tenemos más margen para estudiarlos y tratarlos, más allá de la semana, esas mortalidades se van reduciendo. Incluso los pacientes que toleran todo el ingreso sin intervención y que pueden ser manejados de forma conservadora tienen unos resultados claramente mejores. Por lo tanto, una discusión que está en muchos de los hospitales con nuestros cirujanos es cuándo operar, cuándo nos permite el paciente esperar, cuando la cirugía precoz lógicamente se asocia con una mortalidad elevada y con un riesgo de recurrencia de la CIV en los días posteriores a la intervención, porque la intervención en fase aguda se asocia con tejidos más friables y más complicados de suturar. Pero por otro lado, y eso es el aspecto que nos perjudica a los clínicos que atendemos en fase aguda, una cirugía tardía quizás facilita la reparación del tejido fisiopatológicamente por su mayor cicatrización, aunque hasta que ese momento de la intervención llega, pues el riesgo de extensión de la ruptura, de taponamiento cardíaco y muerte, pues está allí, y realmente es una discusión que se provoca. Lo que sí que no parece haber ninguna duda es que el factor que sin duda condiciona una mayor mortalidad en la cirugía de la comunicación interventricular es el hecho de tener un shock cardiogénico, que pues, se asocia con mortalidades de 9 de cada 10 pacientes, y eso es una realidad muy evidente. Series quirúrgicas en CIV, pues tenemos algunas. Esta es una revisión interesante. Aquí, pues en varias de las series publicadas se aprecian mortalidades bastante diferentes, entre el 30 y el 85-90% de los casos, con un número de pacientes que en algunos casos no es para nada despreciable. Las conclusiones de los autores es que hay pues, una gran variabilidad en la mortalidad quirúrgica de las series de CIV publicadas y que no necesariamente esa variabilidad tiende a reducirse, que pues hay factores que claramente se asocian con unos resultados peores, fundamentalmente la presencia de shock cardiogénico, la necesidad de hacer cirugía en los primeros días, la presencia de una CIV posterior, ¿no? Y la incapacidad para evitar las recidivas, y pues como principales causas de estos resultados subóptimos y tal, pues se especula con factores como la dificultad para suturar el tejido necrótico con el tejido sano circundante, el abordaje a través del ventrículo izquierdo en CIVs posteriores, o la dificultad, como decíamos, para prevenir las recidivas y la reaparición de la comunicación interventricular. Y esta es otra serie quirúrgica de CIV posinfarto, son 40 pacientes.
vemos que a pesar de que la mayoría de pacientes se operan en los 2 primeros días, pues hay bastante heterogeneidad e incluso pacientes que se operan más allá de la semana o más allá incluso de las 2 semanas. Globalmente, resultados y evolución muy complicada, estancias hospitalarias y en unidades de críticos largas, con una alta incidencia de complicaciones arrítmicas, hemorrágicas, infecciosas. Por lo tanto, es un escenario clínico a día de hoy sigue siendo bastante desfavorable y con un margen de mejoría bastante considerable. Y probablemente por ello, y quizás es el tema más candente de todo el tratamiento de la CIV, han aparecido en los últimos años las primeras publicaciones sobre el rol de los dispositivos de soporte circulatorio de corta duración. Esta es una serie pequeñita de 3 pacientes con ECMO, de los cuales pues, uno de ellos falleció. Y en general tenemos que decir que el soporte circulatorio, pues, las publicaciones se refieren a case report o series de casos, son series pequeñitas, de un centro la mayoría de ellas, y en la mayoría de casos o bien es como soporte a una cirugía de alto riesgo en el paciente con shock o como un puente a estabilización para una cirugía diferida o un puente al trasplante, fundamentalmente con ECMO, pero veremos que hay variabilidad también en los dispositivos. Y esta es en la misma el artículo que comentábamos ahora, pues se hace un sumario de las principales publicaciones con una gran variabilidad en los dispositivos, una mortalidad globalmente de casi el 50% y también pues variabilidad en las características de la intervención y de la lesión, ¿no? Por ejemplo, he seleccionado 3 o 4 para Tandem Heart, dispositivo que no tenemos en España, pero sí en Estados Unidos. Estos son 11 pacientes con CIV posinfarto. En 3 de ellos la cirugía era en fase aguda y el soporte se hizo posterior a la intervención, con verdad que malos resultados, los 3 pacientes fallecieron, pero en 8 casos se hizo soporte con cirugía diferida, alrededor de la semana, y en este caso pues parece que los resultados fueron bastante mejores, sin mortalidad 30 días y con una mortalidad 6 meses pues del 25%, lo cual para el escenario es bastante favorable. Impela también se ha utilizado en este escenario. Aquí tenemos un caso, pues Impela 5, es el dispositivo quirúrgico que da un gasto de alrededor de 5 litros. En este caso, un paciente con CIV y shock cardiogénico, que se implantó un Impela 5 por vía subclavia y se operó a los 14 días. El Impela 5 pues, permitió mejorar el shock cardiogénico y estabilizarlo, y parece que la evolución final fue buena. Y esta es otra serie de 5 pacientes también tratados con Impela 5 como puente a cirugía diferida, y con también pacientes relativamente jóvenes, con una variabilidad en la técnica quirúrgica, pero en cualquier caso, pues la evolución, realmente tenían una mortalidad del 40% a los 30 días y un paciente más falleció más adelante. Parece que pues, la mortalidad es para nada despreciable. Y aquí entramos en un escenario un poco diferente. Impela CP, que a pesar de aportar un gasto un poco menor, que llega a los 3,5, 3,6, tiene la gran prestación, al menos en mi opinión, de que es de abordaje percutáneo mucho más sencillo y que en el paciente catastrófico o crítico con shock pues le evita una toracotomía. Este es un caso paradigmático de las primeras publicaciones en Impela CP, un paciente que tenía pues, una CIV con un shock cardiogénico, se puso un Impela CP, arriba evolución de la función renal, abajo de la bilirrubina. Fijarse que hay una estabilización inicial y a la semana el paciente, cuando ya está más estable, con mejor función renal, se opera, vuelve a haber un pico de fracaso renal secundario a la agresión quirúrgica, pero en cualquier caso pues eso también se va estabilizando. Parece que como puente a una estabilización podría ser una herramienta válida. Pero sin duda quizás el dispositivo más atractivo a nivel fisiopatológico es ECMO, que pues, permite un abordaje percutáneo periférico poco invasivo, femorofemoral, y pues aspira la sangre de la aurícula, la devuelve a la aorta descendente, nos oxigena la sangre y nos permite además insertar o no un sistema de depuración extrarrenal en el mismo circuito. Esto es muy interesante en el paciente catastrófico y eso ha sido aplicado también en la CIV posinfarto. Este es uno de los primeros casos publicados, un paciente que se operó, que evolucionó mal, se chocó, recidió la CIV, se puso un ECMO y a los 4 días se reintervino con éxito. Esto pues es muy interesante a nivel fisiopatológico y este es quizás el artículo que cambia un poco el curso del tratamiento de la CIV, es del grupo checo de Jan Belolave, un auténtico experto en ECMO, muy ligado a la ELSO, en el cual eran unos 30 pacientes con CIV, 31 en concreto, de los cuales más o menos la mitad estaban chocados y de estos, pues 7 pacientes de 14 se trataron con ECMO como puente a cirugía diferida. Vemos aquí en las curvas que los pacientes
chocados con ECMO tenían una mortalidad intermedia entre los chocados sin ECMO y los no chocados, y a la derecha vemos la evolución hemodinámica de los pacientes antes y después del ECMO, con una mejoría muy clara en la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, reducción del lactato, por tanto, como un sustento fisiopatológico al tratamiento previo a la intervención con ECMO. Nosotros en nuestro centro intentamos analizar lo mismo, cogimos nuestra serie de 29 pacientes, de los cuales habían sido operados unos 20, y de estos 9 habían sido tratados con soporte circulatorio, 4 de ellos postoperatorio, y en 5 casos, que es quizás el grupo en el cual más nos apetecía focalizarnos, en 5 casos pues hicimos una cirugía diferida a los 4 o 5 días después de soporte con ECMO venoarterial. Y estos pacientes fueron muy bien, no sé, en aquel momento pues teníamos 5, ahora ya vamos teniendo más casuística, pero la mortalidad fue de 0, y a la derecha vimos un poquito la posible justificación de esto. Esto es los datos de la evolución del lactato, la función renal, la LT y los tiempos de coagulación al ingreso antes del ECMO y antes de entrar a quirófano. La estabilización, la mejoría de todos estos parámetros analíticos y hemodinámicos fue muy marcada, y probablemente ello pueda justificar esta estrategia terapéutica. De hecho, este es el algoritmo que propone el grupo checo: los pacientes estables valorar intervención con el equipo del Heart Team habitual, pero en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, sobre todo si es refractaria, ya se propondría, un grupo pionero en esto, pero que realmente es muy razonable, un tratamiento de soporte con ECMO y una cirugía diferida cuando se haya resuelto el fracaso multiorgánico. Quiero decir aquí que no he puesto ningún slide porque este trabajo está en vías de publicación, pero hay un trabajo español multicéntrico que está liderado por Marcelo San Martín, en el cual pues esta serie de casos es de más de 100, y también va en esta línea de que quizás el ECMO venoarterial es una de las herramientas que más nos va a permitir mejorar el pronóstico de este escenario clínico. Y ya para terminar, pues realmente la CIV quirúrgica tiene estas mortalidades, podemos mejorarlo con el soporte circulatorio, pero en los últimos años han ido apareciendo reportes de casos tratados de forma percutánea con dispositivos de cierre como Plancer similares. Muchos son K-Report. Este, por ejemplo, es una CIV apical con buen resultado. Esta es una de otra característica anatómica, pero también con buen resultado, y esta es una revisión interesante de la mayoría de series de tratamiento de cierre percutáneo de la CIV. Muchas de ellas, como pueden ustedes ver aquí, pues son diferidas, es decir, no son en la fase aguda ni mucho menos. Probablemente eran pacientes que habían tolerado bien los primeros días y se había podido planificar el tratamiento. Esto es muy importante porque, a diferencia de las congénitas, las CIV posinfarto son muy heterogéneas en cuanto a tamaño, localización, características. Algunas son más anfractuosas, otras no, y el hecho de poder planificar el manejo es fundamental, y para eso necesitamos probablemente tiempo e información. Y es una información que nos pueden dar las técnicas de imagen, y en este sentido vengo a traer aquí 2 publicaciones, una de 11 casos de CIV posinfarto, en el cual la eco 3D ayuda a estudiar anatómicamente el tamaño, localización y características para planificar cómo poder resolverla, o otro caso también interesante y muy gráfico de una CIV posinfarto, que probablemente también está bastante estable, pues hizo una resonancia y permitió un estudio bastante pormenorizado para guiar el cierre percutáneo. Sí que es cierto que la mayoría de cierres percutáneos son en fase estable, pero aquí tenemos un trabajo muy interesante del grupo de Salamanca, en el cual hicieron cierre percutáneo pero bajo tratamiento con ECMO. ¿Eso qué significa? Pues que probablemente un paciente inestable se puede estabilizar y estudiar y planificar su tratamiento, con lo cual combinamos 2 herramientas relativamente novedosas para manejar pacientes muy complejos. Y ya para terminar, la insuficiencia mitral aguda isquémica posinfarto también es otra complicación a temer, con una fisiopatología similar, asociada con mala reperfusión, retrasos, etc. La reparación percutánea, el MitraClip, también es una herramienta que se ha ido desarrollando en los últimos años. Esto es una pequeña publicación de 5 casos, en los cuales pues, la mayoría de ellos tuvieron una buena evolución, tanto desde el grado de IM como de la clase funcional y de la presión arterial pulmonar. Es otra herramienta que, si bien deben ser casos muy seleccionados, porque evidentemente rotura de músculo papilar, rotura de cuerdas, pues parece difícil que sean resolvibles, pero sí que es una herramienta a también tener en cuenta en un escenario clínico tan complejo en pacientes inoperables. Y otro caso también paradigmático de también reparación percutánea de la IM, pero en este caso con soporte con Impella, combina también 2 herramientas novedosas y que nos pueden ayudar probablemente en casos seleccionados en el futuro.
Y ya para terminar, decir que a día de hoy las complicaciones mecánicas han bajado, la angioplastia primaria nos ha ayudado, pero estas complicaciones siguen ocurriendo en vida real, que se relacionan claramente con la presencia o no de la reperfusión y su calidad, y por lo tanto en día de hoy es muy importante un alto grado de sospecha, que los resultados quirúrgicos, aunque variables, siguen siendo subóptimos y que pues, conocemos los factores que lo condicionan, especialmente el shock cardiogénico, y para ello probablemente el soporte circulatorio de corta duración nos ayude, y yo pienso que seguramente el ECMO veno arterial como puente a cirugía diferida es uno de los quizás principales avances en la cardiología de críticos en los últimos años, y que otras alternativas también han ido surgiendo, como el cierre percutáneo de la CIV o la reparación percutánea. Y con eso pues concluyo esta tercera charla. Pues bien, vamos a pasar a la discusión. Son temas muy de vida real, como todos los tres que estamos al día a día con pacientes podemos ver. Yo me había apuntado algunos comentarios y preguntas, ahora veremos qué dice Twitter, pero Sergio, yo quería preguntarte, como clínico experto en riesgo hemorrágico y como una persona muy activa en el científico, muchos registros o ensayos nos hablan de incidencia de complicaciones hemorrágicas, es muy variable esta incidencia, y el gran problema que yo al menos veo es que nos hablan de definiciones diferentes, algunas son GUST, otras son TIMI, otras son BARC. Entonces, ¿qué le tenemos que recomendar al clínico cuando está en su consulta y tiene un paciente, por ejemplo, hemorragias extracraneales, que quizás es lo que más dudas nos puede generar? ¿Cuáles son los factores de cada una de las definiciones, por ejemplo, transfusión, hospitalización, inestabilidad, descenso hematocrito? ¿Cuál es el factor que tú crees que grava más el pronóstico y que nos tiene que condicionar más a suspender o no la antiagregación? ¿Cuál es a nivel clínico? ¿Cuál es tu opinión? Claro, de los sangrados hay muchísimas definiciones, ¿no? Pero una que es muy útil en la práctica clínica y que a lo mejor para un ensayo clínico queda insuficiente, pero para el día a día y para los que vemos pacientes pues sí que tiene mucho valor, es si el paciente requiere ingreso por ese sangrado o no. Es decir, si un sangrado lleva a un paciente a ingresar, es que tiene la suficiente gravedad, ¿sabes?, para que por lo menos en ese paciente haya que plantear si vale la pena seguir o no con la terapia antiagregante. Si el sangrado al paciente no lo lleva a ingresar, no te digo que no, que a lo mejor alguno pues sí que puede ser un sangrado severo, pero suelen ser sangrados que no son tan relevantes. En la práctica clínica aplicar la clasificación BARC es muy difícil, porque esos son sobre todo en pacientes que se están estudiando cada X tiempo para el estudio clínico. En la práctica clínica tú no citas al paciente a los 3 meses, a los 6 meses y ahora a ver cómo varió la hemoglobina, entonces eso es muy difícil de aplicar. Yo creo que es fundamental si el paciente ingresa o no. Y luego, claro, para tomar una decisión en el tema este del sangrado y retirar la doble antiagregación, ahora mismo es más un estado del arte que haya una evidencia científica de algún estudio que nos avale qué realmente debemos hacer en esos pacientes, ¿no? Yo creo que es fundamental. Si pasan más de 6 meses, pues yo creo que de forma general no deberíamos continuar la doble antiagregación. Antiagregación simple llegaría. Si pasan menos de 3 meses, ahí es donde estamos en un problema, ¿no? Porque retirar la doble antiagregación se aumenta de forma muy marcada la tasa de trombosis del stent, entonces ahí tenemos que ver si ese paciente, si ese sangrado se puede controlar o no se puede controlar, y si se puede controlar intentar mantenerlo con doble antiagregación, y si no se puede controlar pues reducirla, quitarla el menos tiempo posible. Bueno, esta pregunta va a ser para los dos. Cuando vais a dar de alta a un paciente que ha tenido un infarto, el paciente, pues pongamos que puede tener alguna comorbilidad, por ejemplo, pues, cierto grado de insuficiencia renal, diabético, y a lo mejor tiene unas características geográficas de alto riesgo, un stent en una localización delicada, una anatomía subóptima, ¿realmente en vuestra práctica tenéis la costumbre de utilizar la escala Precise-DAPS, que es la recomendada? ¿Es juicio clínico? ¿Es combinación de factores? ¿Cómo manejáis esta situación? ¿Pablo? Pues buena pregunta. Yo creo que ahora mismo en ese perfil de paciente de alto riesgo, o sea, de enfermedad coronaria residual o de alto riesgo de nuevos eventos, yo personalmente soy más de juicio clínico, individualizo mucho a cada paciente en sus criterios, la fragilidad,
cuándo va a ser el seguimiento. Yo de forma general no aplico el score para saber con qué paciente, porque después también individualizo mucho. Igual el score no me sale tan definitorio para mantenerla y a mí me parece que es un paciente a lo mejor con un alto riesgo de sangrado. Suelo individualizar más. Para mí es fundamental calcular el score de riesgo, pero no porque tú tienes tu juicio clínico, y está bien tener tu juicio clínico, y a lo mejor pues ese paciente porque tiene cirrosis, por ejemplo, que no sale en el PRECISE-DAT, pues cirrosis con varices esofágicas, tú ya lo consideras un paciente de alto riesgo a pesar del PRECISE, pero lo bueno de calcular el PRECISE es que el juicio clínico puede variar de un día a otro día. Entonces yo tuve una noche mala porque no durmieron las niñas y de repente pues me olvidé de mirar y se me escapa de que el paciente pues la hemoglobina cayó 5 puntos o tiene una hemoglobina de 8. Entonces no tiene por qué ser el PRECISE-DAT, pero yo creo que es bueno tener algo por lo menos que te haga reflexionar y dices, si tú ya crees que es de alto riesgo porque tiene cirrosis, pues a lo mejor no vale la pena, pero en esos pacientes que a lo mejor pues pueden estar ahí en el limbo, tú lo calculas y de repente dices, oye, me sale de alto riesgo. ¿Por qué me sale de alto riesgo? Ah, pues mira, es que tuvo ahí un cáncer previo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es combinar la integración. Es fundamental. Ahora mismo, pues claro, tampoco hay ningún estudio que lo demuestre objetivamente, ¿no? Pero sí que hay un estudio que era con el Grace, en donde comparaban el cálculo de lo que el médico decía de su forma subjetiva, su juicio clínico, con lo que ocurría con la comparación con la utilización de los scores de riesgo, y se veía que se aproximaba mucho más a la realidad los scores de riesgo que el juicio clínico. Y además es que el juicio clínico va a variar de uno a otro, porque puede variar de él a mí. Y aprovechando esto, decir que salieron unas recomendaciones que yo creo que son muy interesantes, un paper de estos blancos del Circulation, que son un consenso entre los europeos y los americanos de características de alto riesgo, que ahí incluye diferentes variables que no están validadas, pero que todos las consideramos como de alto riesgo. Por ejemplo, paciente que tiene trombopenia, o el paciente con cirrosis y varices hepáticas, o pacientes que tienen un filtrado, que siempre se consideró que el filtrado suponía, el filtrado glomerular suponía un riesgo isquémico muy alto, pues filtrados muy bajos parece que incrementan más el riesgo hemorrágico que el isquémico, que nosotros pues también lo vemos en la práctica clínica. Bueno, y Pablo quizás cree que va a ahorrarse las preguntas sobre su... Pero eso no es así, porque aquí, por ejemplo, Ana Villa nos pregunta si realmente en el paciente concreto, que es relativamente habitual, al menos en mi práctica, de vasoespasmo con muerte súbita y con cocaína positiva, nos preguntan si realmente el test de provocación, tú en ese escenario crees que puede tener papel, o quizás con esa documentación no. Si clínicamente, la pregunta es buena, lógicamente, pero ¿realmente ha sido la cocaína la causante del evento? ¿Lo tenemos claro, lo tenemos documentado así? Bien, pero muchas veces el paciente con consumidor de cocaína viene por un evento. Yo creo que lo primero es saber si ese evento es un evento coronario, si es una miocarditis. Yo creo que hay que hacer un proceso de diagnóstico inicial hasta establecer qué ha tenido el paciente, y a lo mejor en ese paciente que ha usado cocaína te puedes ahorrar el test de provocación, ¿no? Porque asociamos que hay un factor claramente identificable y no hay otra causa que ha provocado la muerte súbita, y esa debe ser la causa. Ahora, ¿cómo lo tratas, no? Sí, es complicado realmente. Pero bueno, es una situación que se va dando y es una de las causas identificables, ¿no? Así como un infarto con elevación del ST que fibrila y tiene una oclusión trombótica aguda que se trata, uno se queda tranquilo porque está resolviendo la causa de la fibrilación ventricular y no le ponen desfibrilador. Teóricamente, y esa es mi pregunta, si tú tienes un paciente que ha fibrilado en el contexto de intoxicación de cocaína, si el paciente no sigue consumiendo, lo lógico sería que ese riesgo de recidiva, que es la clave para implantar o no un desfibrilador, pues baje y no tenga mucho sentido. Entonces yo no sé, en vuestro caso... Efectivamente, es que las guías dicen parada cardíaca con causa corregible, está en duda poner un desfibrilador, y a la vista está con la enfermedad coronaria, ¿no? Con el vasospasmo es muy difícil ser muy rotundos con qué hacemos con el paciente, porque si quitas la cocaína, probablemente ese sea el desencadenante, pero ¿y si tiene otro evento? ¿Y merece la pena a ese paciente hacerle un test de provocación sin cocaína? A ver si sin el estimulante hay algún tipo de
de alteración del test y que eso nos ayude a definirnos? Cuestiones y preguntas. Cuestiones y preguntas. Muy bien. Aquí, Sergio, preguntan respecto a tu charla sobre la hemorragia intracraneal, concretamente en referencia a la hemorragia intracraneal, ¿cuánto tiempo en un paciente que tiene una neuroimagen sin alteraciones, en cuánto tiempo crees tú, sí que es una pregunta que a lo mejor varía, en cuánto tiempo crees razonable considerar la hemorragia controlada y reiniciar la antiagregación? Pues es súper difícil, porque esa misma pregunta la intenté buscar cuando hice la búsqueda en PubMed, o sea, había algo que nos pudiera orientar y no hay nada, ¿sabes? Casos que nosotros tuvimos, pues también varían en la propia decisión del neurocirujano, porque hay quien te dice a los 3 días, a los 7 días, yo creo que también va a depender un poco sobre todo de la extensión y de la cuantía del sangrado, pero yo creo que entre el tercero y el 7º día, si el sangrado está controlado, ahí se debería de muchas veces, hasta cuando le preguntas al neurocirujano en la fase aguda, pues ellos tampoco siempre pretenden intentar apurar el Estamos reinicio. hablando de sangrados, claro, que ocurren en los 3 primeros meses, ¿sabes? Incluso si me apuras en los sangrados que son intracraneales, sobre todo donde va a ser más obligatoria, va a ser en ese primer mes, ¿no? A más allá de los 3 meses, pues ahí ya no tiene duda. Y también os quería preguntar en vuestros centros respecto a la ECMO en la CIV, ¿lo veis una realidad? ¿Lo veis que es muy dependiente de centros de alta complejidad? ¿Qué hacéis con las CIVs en vuestros hospitales? En un paciente joven que llega hipotenso y taquicárdico, que tradicionalmente se había intervenido, ¿creéis que puede tener sentido? ¿Lo reservaréis para pacientes catastróficos? Nosotros cada vez se está usando más la estrategia del enfriamiento, hasta que tú comentabas, de colocar el ECMO, de esperar unos días y tratar de operar al paciente, y si se puede tratar de estar en una situación más estable, pues operarlo en una situación más estable. También hubo algún caso que también se intentó hacer con cierre percutáneo, por lo menos un par de casos que yo recuerde, y ahí los resultados también fueron dispares, ¿no? Pero también muchas veces los pacientes que van a cierre percutáneo son los pacientes pues, que el cirujano ahí no quiere operar, claro, o son pacientes con una edad pues, ya muy avanzada o unas características. Sí, son casos muy seleccionados. Nosotros, yo creo que el primer paso que hemos dado entre todos los centros es no operar en el día 1 a estos pacientes. Yo creo que esto queda claro, ¿no? A partir de ahí... Si te da la opción, claro. Si te da la opción, pero yo creo que nosotros hace 4 años que no operamos en el día 1 a ningún paciente con una complicación mecánica tipo CIV. ¿Por qué? Porque tenemos disponibilidad de ponerle diferentes tipos de soportes, ¿no? La dificultad que hemos ido encontrando con el paso de los años y con los casos en los que hemos puesto ECMO o no hemos puesto ECMO es intentar definir qué paciente se beneficia o solo de balón, o balón y ECMO, o solo ECMO, y en qué momento ponerlo. Porque si nos estamos yendo una estrategia de intentar aguantar 7 días para la cirugía, si lo pones en el día 1 porque no tienes otra opción, porque el paciente está en shock profundo y no te queda otra, claro, ya son 7 días de soporte, más la cirugía, más a lo mejor más días de soporte, ¿no? Entonces ya empiezan las complicaciones asociadas al soporte, ¿no? Entonces nosotros últimamente, siempre y cuando el paciente lo permite, intentamos primero estrategia de balón y ver qué pasa con el shock, si es controlable o no es controlable. En el momento en que no, siempre vamos a una estrategia de movimiento arterial, pero siempre intentamos espaciar la indicación del soporte, ¿no? Para acortar el tiempo de soporte. Y ahí yo creo que puede estar un poco el kit de la cuestión. El tema es cuándo, cómo, es que es muy difícil establecer variables claras que nos ayuden, ¿no? Bueno, eso seguramente el registro CIVIAM que pues nos pueda aportar información, porque realmente con los pocos casos que vamos teniendo necesitamos eso. Sí. Yo creo que estamos ya prácticamente consumiendo nuestro tiempo. A ver si tenemos alguno. Bueno, realmente ha sido una sesión, estamos ya prácticamente en tiempo. Quizás la respuesta vendrá por juntar datos y por seguir trabajando juntos, porque realmente son situaciones que son los 3 casos, pienso yo, situaciones graves, situaciones con muy poca evidencia y que pues en las unidades de críticos cardiológicos y en las áreas de cardiología se siguen viendo. Yo no sé si pensáis vosotros que hay alguna otra forma de generar evidencia, porque realmente es complicado. Sí, es muy difícil hacer ensayos clínicos con casos que se dan con poca incidencia de casos. Tenemos que juntar datos y registros y ver qué hacemos en diferentes centros para a partir de ahí intentar
conocer más lo que hacemos, compararnos y buscar una estrategia lo más común posible que beneficie a los pacientes, ¿no? Bueno, yo realmente, a mí lo que me apetecería en la CIV posinfarto es realmente comparar a aquel paciente en el cual tienes dudas de si operarlo directamente o no, hacer un estudio aleatorizado, es decir, CIV y cirugía a los 4 días o cirugía directa, el paciente lógicamente que lo tolere. Yo creo que sería muy bien, seguro es difícil porque necesitas muchos hospitales y mucho tiempo y realmente, como siempre, en patología crítica la evidencia aleatorizada es una auténtica quimera. Lo que pasa es que no te da la sensación que desde que usas ECMO vena arterial en estos pacientes tienen una oportunidad más que el que no. Completamente. ¿Le vas a dejar de dar esa oportunidad al paciente que vas a mandar al quirófano? Seguramente no. No. De hecho, resulta controvertido a nivel ético, un paciente que tú sabes que le puedes ofrecer. Sí, aunque no hay nada claro acerca de los libros y las guías siguen poniendo que la cirugía en la complexión mecánica precoz, ¿no? Yo supongo que cuando tengamos, pues en lugar de 100 casos, tengamos 300, que a lo mejor es dentro de 10, 15 años en ECMO, pues seguramente podemos hacer un análisis conjunto y podamos analizar predictores y realmente veremos que la mortalidad ya no es un 90%, sino que a lo mejor es un 15 o un 20%, y ahí se nos pasarán las ganas de hacer estudios aleatorizados seguramente. Pues nada, hemos llegado al final del tiempo. Felicitaros por las ponencias, que no tenía la menor duda de que iban a ser brillantes y prácticas, y agradecer a los asistentes la atención y despedir esta presentación. Gracias. Gracias.